claro ahora que está en juego la soberanía marítima. El tiempo que demorará en implementar el fallo demostrará si hay un cambio de actitud y una búsqueda por reducir la desconfianza que con sus reiteradas acciones han generado en las relaciones vecinales. El cumplimiento e implementación del fallo es un desafío para el Estado y las Fuerzas Armadas. Sin una vergüenza como país, que teniendo un fallo favorable, no necesita la decisión política ni la capacidad de hacerlo efectivo. Que todo siga igual o se pretenda acordar una soberanía compartida por la explotación conjunta de los recursos que Chile nunca ha querido y que no lo haría si el fallo le fuera favorable. Ningún Estado de la región ha debilitado su defensa, porque sigue siendo una necesidad. Por el contrario, se han adecuado a la nueva realidad, incluso incrementando su potencialidad ante la aparición de nuevas y complejas amenazas a la seguridad. Las guerras no han disminuido por la existencia de los regímenes democráticos o la interdependencia económica, sino por la paridad en las Fuerzas Armadas entre los países vecinos. Al no existir instancia internacional que le dé al Estado garantías por su territorio y recursos, y mantenerse conceptos y sistemas militares basados en la disuasión, que responden a un escenario de desconfianza, nuestras Fuerzas Armadas siguen siendo vitales para garantizar su supervivencia como Estado. El Estado, que cuenta con mayor potencial militar, respalda sus decisiones con la sola existencia de la fuerza. El reconocimiento e indiferencia de los políticos sobre las cuestiones de seguridad y defensa hace que todo siga igual al siglo pasado, manteniéndose el concepto militar de la seguridad, propiciando que las Fuerzas Armadas sigan participando en la solución de los problemas sociales generados por la deficiente gestión y decisiones políticas equivocadas. En el segundo gobierno del presidente García se emitió el decreto 1095 sobre reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, por la cual se legaliza su participación en tareas que son de la policía, debilitando a ambas instituciones, a una por asignarle funciones para las cuales no está instruida ni equipada, y a la otra por quitarle funciones en vez de reforzar sus capacidades. La visión de las Fuerzas Armadas del presente siglo va más allá de los equilibrios y simetrías bélicas, y en relación con la nueva concepción de seguridad y con el reto de estructurarse y modificarse en función de los nuevos roles que les corresponde cumplir, con nuevas misiones que demandarán una mayor preparación profesional y cultural de sus cuadros para disponer de profesionales con competencia y capacidad para asumir los cambios, las complejidades y competencias que imponen los escenarios de la organización. Para terminar, tenemos que hacer un esfuerzo integral para librarnos de la herencia cultural que nos ha dejado 20 años de guerra contra la subversión, el lenguaje agresivo, la facilidad e impunidad para descalificar y afectar las obras sin necesidad de pruebas, la violencia en los reclamos, la desconfianza y sospecha en todos, la mezquindad y la ingratitud. Todavía tenemos la esperanza que algún día nuestro país llegará a ser menos desigual, más solidario, menos mezquino y más agradecido con los suyos, y que tengamos alguna vez una democracia efectiva con justicia igual para todos. Muchas gracias. Disculpe la carrera, pero era para poder resumir 50 años en 30 minutos. Agradecemos la brillante exposición del general Roberto Chiabra, que como todos sabemos ha sido condecorado por la Medalla Académica del Ejército de los Grados al Mérito y fue ministro de Defensa durante el gobierno del Ejército Toledo y un currículum bastante extenso. Bueno, aquí hay preguntas muy importantes. ¿Me las pasa, por favor? Yo las leo. También tengo algunas preguntas. Vamos a... Hay una que empieza en retro, que dice: para usted el gobierno militar de Velasco fue positivo o negativo para el país. Fue positivo por una cuestión, y se lo podemos preguntar a todos los trabajadores de esa época, pero para mí, lo que significa la reforma agraria, y para mí lo que significa que nuestras Fuerzas Armadas tuvieron la mayor capacidad operacional que haya tenido en su historia. La reforma agraria, por una situación muy particular, le quitó la causa motivacional al sendero.
Recordemos nosotros que es una de las causas principales que tiene la FARC en más de 50 años de lucha en Colombia. Hay una mesa de diálogo que han establecido con 6 temas. ¿Cuál ha sido el primero? El primero ha sido el tema de las tierras. El presidente Lugo, el año pasado, sacerdote Lugo, que su campaña era darle tierra a los sin tierra, lo destituyó el Congreso. Pero cuando se lee cuáles son las justificaciones que ha tenido el Congreso paraguayo para destituirlo legítimamente según ellos, el tema fundamental ¿cuál fue? Que en Paraguay el 3% es dueño del 100% de las tierras. Dentro de ese 3%, 1,5, casi 2, son los del eterno partido del presidente Stoner, los de Colorado. Y los otros, los brasiguayos. Los brasileños que pasan a Paraguay son dueños de las tierras. Cuando hubo la invasión de los sin tierra a territorio de uno que había sido proponente político del Partido Colorado, se produjo la acción de la policía, la muerte y la destitución del presidente Lugo. Las tierras siempre son las causas emocionales que se dan. Al quitarle, porque fue una experiencia de la guerrilla del FIL del 65, al quitarles el factor tierra, prácticamente vino el desastre que hemos podido apreciar en estos 20 años. Bien, en eso coincide usted con muchos, que justamente el gobierno militar fue diseñado para menguar los conflictos que por tierra se daban en esos tiempos. En eso sí, solo creo que había un lapso en que Sendero ahí todavía no está. No, Sendero vino después, pero, o sea, Sendero vino por otra causa, pero ya le quitó una, le quitó la principal. Ya. Esto también va ligado a varios conceptos que se han vertido. Yo diría, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas? ¿Seguridad? ¿Defensa? ¿O soluciones sociales? Ese es un gran tema que todavía no se ha actualizado en el país. El Perú se ha quedado con el concepto militar de la seguridad. ¿Por qué? Porque los políticos no conocen o no quieren conocer. O por conveniencia. Se da esta ley de empleo de la fuerza, ¿para qué? Para que las Fuerzas Armadas hagan frente a los conflictos sociales. Increíble. Increíble que los que han participado en Tonga, en segunda fila, estén enjuiciados. El capitán, el teniente y los 10 soldados están enjuiciados. Yo enjuiciaría al que lo ordenó que vaya. Acá hay 3 conceptos que hay que ver. Seguridad, defensa y desarrollo. Defensa más desarrollo te da la seguridad. La defensa generalmente tiene que ver con el campo externo. Un ejemplo concreto de defensa es la demanda ante la Haya. Defensa es la suma de la política diplomática con la política militar, como lo hacen todos los países menos el Perú. El Perú, en la Corte, ha tenido la defensa jurídica de sus intereses por medio de Cancillería. Y para la implementación necesita la presencia disuasiva de su Fuerza Armada para que se implemente el fallo, porque no va a haber ningún funcionario de Cancillería con su fallo en una bolichera para decir que se cumpla. Ese es un ejemplo típico de lo que significa política de defensa, la suma de lo político diplomático o lo militar. Acá cuando hablamos de defensa pensamos que es militar, cuando hablamos de seguridad pensamos que es militar. Ese es un serio error. Por eso que cuando ponen la Dirección General de Política y Estrategia del Ministerio de Defensa, con la responsabilidad de hacer la política de seguridad, hoy la seguridad, ¿qué cosa es? Es un concepto multidimensional y de carácter transnacional. Hoy de seguridad, ¿qué cosa se habla? Independencia alimentaria, seguridad energética, seguridad ambiental, desarrollo marítimo. ¿Eso hace el Ministerio de Defensa? ¿Eso hacen los militares? Entonces estamos en los conceptos que nos hemos quedado. Menos para participar en la solución de los conflictos sociales. Sí, para apoyar a la policía dando seguridad a los servicios públicos esenciales mientras que la policía cumple su función de orden público. Pero fíjense, en la Constitución del 33 figuraba que las Fuerzas Armadas tenían que garantizar o hacer cumplir la Constitución, algo que no tiene ahora. Entonces, cuando usted me pregunta cuál es la finalidad de las Fuerzas Armadas, la que tiene todas las Fuerzas Armadas de todo el mundo, garantizar la integridad territorial, soberanía e independencia, hasta la de México, que está pegado a Estados Unidos. Pregunto yo, y asumo a la pregunta, ¿qué va a pasar con las Fuerzas Armadas cuando suceda una situación similar
a la 92, o suceda una situación similar como la de Mursi, donde hay un movimiento social y las Fuerzas Armadas destituyen al presidente, o cuando la Rúa, neutrales, mirando por televisión los resultados. ¿A quién le van a hacer caso? ¿Al presidente como jefe supremo? O sea que si el presidente vuelve a alterar la constitución que hace la Fuerza Armada, ¿lo sigue el presidente? ¿O cuando el Congreso quiere instituir al presidente, lo sigue el Congreso? ¿O cuando la sociedad quiere sacar al presidente, lo sigue la sociedad? Nuevamente las Fuerzas Armadas van a estar en un serio problema. O es el fiel de la batalla, de la balanza, o van a ser el árbitro social. Eso forma parte de la reestructuración de la Fuerza Armada. No en colocar un civil ni en subir los tipos de servicios. Eso, dos cosas. Lo que significa la subordinación al poder constitucional y lo significa que si son o no son deliberantes. General, usted ha sido muy crítico en muchos aspectos y en esto ha avanzado algunos juicios que contradicen muchos criterios. ¿Con cuál? Como por ejemplo, podríamos decir entonces, ¿está bien hecho el diseño de las fuerzas? Dos preguntas son acá. Sí. ¿Está bien hecho el diseño de las Fuerzas Armadas dentro del Poder Ejecutivo? ¿No? ¿Es realmente un poder las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son sus límites? Y cuando usted hace la crítica de que fueron con su sello, todos ellos, ¿hasta dónde va el principio de la debida obediencia? Fíjese, voy a empezar por el último. La base fundamental de las Fuerzas Armadas es lo que se conoce como disciplina militar, incomprendida a veces por los civiles, que hablan de espíritu de cuerpo o hablan de obediencia de vida. Desde cadete, te va formando, tú eres un colegial civil, ingresas a la escuela militar, que es la escuela de formación de líderes, y te cambian el espíritu para que tú, sin darte cuenta, puedas arriesgar y dar tu vida en defensa de la patria o en defensa de gente que ni conoces. Entonces va apareciendo ese concepto de disciplina militar que uno dice, pero ¿cómo se materializa? En el respeto y en la obediencia al superior. Convencido que lo que dice el superior es para beneficio de la institución. El problema es cuando el superior te falla. Eso fue lo que falló en los años 92 al 2000. Por eso todos están presos. Todos pagaron condena. En particular los que presidieron esa firma del acta de compromiso. Entonces, ¿por qué es importante la disciplina militar? ¿Por qué es importante la obediencia de vida? Ya tiene otro factor ajeno a las Fuerzas Armadas. Porque nuestras Fuerzas Armadas del año 80 hasta ahora siguen combatiendo. Y si tú no tienes una formación y un concepto de lo que significa, no una disciplina sumisa, sino una disciplina consciente, tú cuando vas a actuar como parte de una patrulla, tú tendrías entonces que cuestionar el planeamiento y cuestionar la orden. Oiga, jefe de patrulla, ¿vaya usted por esa zona? Perdón, ¿chupo que voy a ir? No. Eso forma parte de la disciplina militar. Esa incomprendida disciplina militar, eso forma parte. Lo que nosotros necesitamos es que los mandos de capitán, mayor, porque todos tienen una responsabilidad, en particular en este tipo de guerra donde el teniente ya ejerce mando en una patrulla de forma independiente, lo que no conocen los jueces, porque no se les ha enseñado, no se les ha dicho. Los tenientes, esa es la gran diferencia. ¿Por qué? Porque esta generación de oficiales tiene lo que no tenía la antigua. La antigua estudiaba la guerra, leía los libros para ver cómo era la guerra. Estos han sido actores principales de la guerra. La obediencia de vida es cuando ya tiene una connotación política a lo que tú estás ordenando. Pero si cuando se ordena todo dentro de lo que significa el cumplimiento de la misión militar, ahí tenemos que hablar de disciplina militar. Sí, pero la contradicción es creo entendible, la debida obediencia del jefe al subordinado. Tal vez podría haberse expresado la debida obediencia
al poder civil. Porque lo que está en juego, no es eso. Todo el mundo conoce que el subordinado tiene que... Justo es lo que yo decía. decía. El problema es lo que puede ser la injerencia. Por eso la pregunta era, ¿es realmente un poder las Fuerzas Armadas? En primer lugar, en el Perú no hay poder civil ni poder militar. Todos los aquellos que hablan de poder militar y poder civil están equivocados. En el Perú hay poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Las Fuerzas Armadas, o si no tendríamos que hablar de cuarto poder, pero no. No, sí, porque... Es el primero, ¿no? Porque ese te sube y te baja a ritmo como... Eso viene a aclarar, porque usted en su discurso habló del poder militar. Entonces, por eso... No, yo dije que no hay... Fíjese, yo lo que he dicho es lo siguiente. ¿Qué cosa es lo que está pendiente en nuestro país para que no suceda lo del año 92? Justo estamos en la casa de las leyes. Artículo 1 de la Constitución. ¿Qué cosa es subordinación de las Fuerzas Armadas al poder constitucional? Que es lo que yo decía que es diferente a la subordinación al poder civil. La subordinación al poder constitucional no es a la persona del presidente, sino a la institución presidencial, y en el caso de las Fuerzas Armadas, al presidente como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Los cadetes, cuando juran en su ceremonia de graduación como oficiales, dicen, recibo la espada con la cual defenderé a la nación. No dicen, recibo la espada con la cual voy a defender al gobierno de turno. Y al presidente. Acá hemos hecho una mala interpretación. Acá hablamos que las Fuerzas Armadas deben ser subordinadas al Poder Civil y lo relacionamos con el presidente de turno y el partido político de turno. Ese es un serio error que ocasionó lo del 92. Las Fuerzas Armadas son subordinadas al Poder Constitucional, al presidente como institución presidencial, pero como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Ustedes que saben más de leyes que yo, ¿por qué sacaron lo del 33? El presidente, para ejercer el comando de las Fuerzas Armadas, tenía que renunciar a ser presidente y comandar para poder comandar las Fuerzas Armadas. Seguramente para evitar un golpe. Creo que con esto va a tener que volver a pasar. Entonces, si no aclaramos eso, va a continuar el manoseo de los mandos militares con el cuento de que son subordinados al poder civil. Las Fuerzas Armadas son del Estado. Las Fuerzas Armadas no son de ningún gobierno. Los ministros de defensa son ministros de defensa del Estado. Los ministros de defensa deben ser ministros de defensa del Estado. ¿Por qué? Porque son los representantes de las Fuerzas Armadas, que son las Fuerzas Armadas del Estado. Eso no lo comprendemos. Eso es lo que legalmente tendríamos que hacer de la interpretación y el comentario del artículo 169. Sí, por experiencia histórica de nuestro país, ese es un problema. Las Fuerzas Armadas muchas veces están tomando poder, que todavía mucho golpe de Estado. Ya no, ya. El asunto... Ya le quitaron el trabajo. Ahora cierras el Congreso, asamblea constituyente, después en la calle. Ya están curados. En el Perú ya están curados. ¿Por qué? Porque al final la pincha la culpa. Ahí. Ya, pero esto ha devenido un discurso a trasladar todo este desorden a que la cúpula fue la culpable de todo el desprestigio, la cúpula de militares, porque figúrense, el juicio de Nuremberg no se juzgó a cualquiera, juzgó a los altos mandos. Entonces quiere decir que hoy día, esta tarde, podríamos ver desde su discurso que todo este desorden, todos estos abusos que se dan, es culpa exclusiva de esa cúpula que no supo ver los límites y sus atribuciones que la Constitución le daba para defender el orden constitucional. Por eso yo dije, traicionaron el orden constitucional. Así es, por eso yo dije, ¿qué hubiera sucedido si cuando el presidente de esa época quiso cerrar el Congreso, las Fuerzas Armadas le hubieran dicho que no? No se hubiera producido un autogolpe, se hubiera producido ¿qué? Un golpe militar. ¿Sí? Por eso es que después del cierre del Congreso se rompió toda la institucionalidad del país, todos los poderes, y dentro de esa ruptura se cambió lo que yo digo, el alto mando por cúpula militar. Los que asumieron la conducción de las Fuerzas Armadas entre el 92 y el 2000 son cúpulas militares coyunturales. Los anteriores son alto mando y los del 2000 para adelante hasta ahora son alto mando. Eso es lo que hay que diferenciar. El alto mando de la cúpula militar. Efectivamente, los de la cúpula militar, si hubieran mantenido sus principios sobre los intereses, de repente Perú fuera otro. De repente Fujimori, en vez de cerrar el Congreso, lo hubieran cerrado a él.
Nos hemos preguntado alguna vez qué hubiera sucedido si las Fuerzas Armadas de esa época le hubieran dicho no, se disuelve el Congreso. El tema pasaba por la situación de inseguridad, por la crisis económica y porque la mayoría de la población aplaudió. Recordemos nosotros que el autogolpe fue aprobado por más del 90% de la población. Estamos igual que lo que le sucede en Egipto a Mursi. ¿Y por qué no la sacan a Dilma también? O a Piñera, a los estudiantes. Ojo, los serios problemas que se pueden venir. Porque acá hay algunos peronitos que están hablando como no se viene de Brasil, como Brasil ya están incitando todos esos pájaros de mal agüero que quieren que acá haya un conflicto como Brasil, ¿no? ¿No se dan cuenta? Ya quieren, como no viene, para poder escribir. Bueno, acá hay dos preguntas, solamente algo como corolario de lo que usted acaba de decir. Esta pregunta era interesante. ¿Cómo eso era la relación del Partido Aprista y el Ejército Peruano? Bueno, eso va a configurar una pregunta única, ¿no? ¿Por qué hasta la fecha no se puede adoptar a los narcoterroristas? Bajo la tesis que usted está defendiendo, esa cúpula, pues, no, pero por favor, esa cúpula es la culpable. Esa cúpula es la que está comprometida con el narcotráfico entonces, y esa cúpula estaba comprometida políticamente con el APRA. ¿Sería así la interpretación? No. Ah, entonces, a ver, ¿cómo se la respuesta? Las Fuerzas Armadas cumplen lo que el estadista, que es el presidente, determine el objetivo político. El estadista determina el objetivo político y las Fuerzas Armadas formulan sus objetivos militares para cumplir el objetivo político. Si en el Perú el presidente dice que el enemigo es los remanentes de Sendero o terroristas, el comando conjunto tiene que planear como remanentes de Sendero y terroristas. ¿Por qué? Porque no son deliberantes. Pero si aquí se cumpliera en el país el respeto a la estructura democrática, donde tienes un Consejo de Seguridad Nacional, donde el presidente tiene que decirle al comando conjunto, tú que eres el profesional de este tema, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la amenaza más grave a la seguridad del país? A partir de ahí, el presidente decidiría. En el Perú, ¿por qué está avanzando el narcotráfico? Porque no lo combatimos. ¿Y por qué no lo combatimos? Porque no se ha decidido que el enemigo principal a la seguridad del país es el narcotráfico. Acá hablamos de remanentes, terroristas, narcoterroristas, bandas criminales, asesinos, pero no hay una sola autoridad que haya dicho el narcotráfico. Y sin embargo, ustedes ven, la comunidad, los comuneros de Braille dicen, nos han amenazado, y el camarada José le Robito subió un helicóptero o una avioneta que está llevando droga a Bolivia. Y seguimos hablando de Sendero Luminoso, camaradas, de estructura, camarada Pepe, Tito, Lucho, Marco. Y la droga entra. ¿Por qué el Braille es la primera cocina de cocaína del mundo? Porque los insumos químicos entran por toneladas, no entran en bolsitas, entran en cisternas. Yo siempre he preguntado, ¿dónde funciona el puesto fijo de control de queroseno? Como gran primicia, la señora de Vida dijo el año pasado, a partir del próximo año, la SUNAT va a controlar los insumos químicos. Y la señora SUNAT dice, en junio arranco. Ya regaló medio mes. Hasta agosto. Tienen que empadronar 40.000 empresas y más de 100.000 camiones, que se supone van a ir por las rutas controladas con GPS y con radares. ¿Tendrán los camiones GPS? ¿Tenemos radares? Entonces mejor digan, no queremos. ¿Ustedes creen que el Perú es tan incompetente para no tener un ingeniero de las universidades que pueda formular un software? El 95% de los insumos para la fabricación de cocaína viene de fuera. Si controláramos los insumos químicos, los ayudamos a los soldados que están en las alturas del Braille, no sé qué haciendo, que los maten. Si controláramos nosotros los insumos químicos y no llegaran allá, no necesitaría problema que los agricultores siembren la coca y se la chacharán. Si controlamos el lavado de activos, pero si la Comisión de Constitución del Congreso le quita la facultad de esa unidad de investigación financiera, o cuando el fiscal de lucha contra el crimen dice que cuando pide una información se demora un año en darle. Entonces, ¿qué queremos llegar como quién?
Yo ayer escuchaba un programa argentino que toda la droga llega de Bolivia, sale por los ríos, y el que le toca controlar los puertos, dice yo no puedo controlar. No puede, sale la droga ni en Europa. ¿Y en el Perú cómo estamos? ¿Sí? ¿Qué cosa estamos esperando? Yo sé lo que estamos esperando. Estamos esperando, como nos sucedió con la subversión, que cuando tengamos a la subversión que nos pateaba acá en Lima, con Tarata, recién reaccionamos. La droga ya la tenemos acá. Cuando la tengamos acá, recién vamos a reaccionar. O los ajustes de cuentas no les extrañan. O Trujillo no es plan piloto. Entonces, viene lo siguiente. Esa es la segunda parte. No queremos combatir el narcotráfico, no combatimos el narcotráfico, porque el objetivo político no es combatir el narcotráfico. Las Fuerzas Armadas, como dice su ministro, no son deliberantes, que es una gran mentira. Las Fuerzas Armadas son deliberantes, todos los días deliberan. Cuando se forme el Estado Mayor, el de inteligencia, el de operaciones, el de personal de logística, delibera. Esta es la mejor forma, esto puede hacer, esto no puede hacer, hasta que decide el comandante. Esa es la parte democrática de las Fuerzas Armadas. Entonces, que digan algunos, no deliberan, que no piensan. No piensan, bueno, no piensan. Entonces, si no piensan, que piensen los políticos. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a pensar? Cuando yo lo veo uniformado, que dice, vengo del BRAE, se vio Satipo no es el BRAE. Vengo del BRAE, ándate pues a la base. Ahí no. Y se lo bajan, ¿no? El tema con el APRA que usted dijo es histórico. El Perú había logrado en el año 81 solucionar un problema con Ecuador en 10 minutos con una operación aeromóvil. En el año 92 apoyó con aviones Mirage y misiles Exocet a los argentinos en la Malvinas. Y en 91 ya no teníamos capacidad militar. Increíble, 10 años. Y cuando el año 91, en que está el ministro de Defensa, le pedía los recursos al Ministerio de Economía, porque todavía estaba latente el problema con Ecuador, ¿qué le dijo? Búscate la forma de solucionar de otra manera. O sea, el ministro de Defensa le dice que solucione de otra manera. Y nos agarró en 95. Felizmente que en 95 fue una operación especial en selva. Y hay que agradecerle a los soldados que combatiendo Sendero en el frente Guayaga de los departamentos de San Martín y Huánuco fueron a la zona, las mismas selvas, porque no le damos validez a los jóvenes peruanos. Yo me saco el sombrero 20 veces sobre esos jóvenes. Saben orientarse, resistentes a la fatiga, no importa si no comen o no comen, no le tienen miedo a la muerte. Gracias a ellos estoy hoy hablando. ¿Alguna vez le hemos hecho un homenaje a ellos? No digo todo lo que le prometieron. Nos hemos olvidado de ellos. ¿Por qué? Porque como se reelegía pues el presidente, o sea, todos los que fuimos allá, fuimos a arreglar la vida para no ser presidente. Entonces, esa es la mezquindad que existe con nuestra misma gente. Yo lo de los libros ecuatorianos se lo digo porque yo no viajé a una comisión en Ecuador porque de repente me podían envenenar, pero le dije, tráeme todos los libros. No hay un solo libro. Yo sí he escrito mi libro, pero el Ministerio de Educación prefiere a la editorial de Santillana, que parece que yo he escrito El Enemigo sobre el CENEPA, y no quiere lo mío. ¿Alguna vez ustedes saben que yo estaba ahí o no? Ni saben, me esquivo. Bueno, hay muchos que por razón de tiempo no voy a poder no te van a preguntar. Primero acá hay ya vienen los contraejemplos, ¿no? Porque claro, hay documentos de la Escuela de las Américas frente a cómo veían el problema latinoamericano. Se dice, usted dijo, que el gobierno de Velasco fue positivo. Bueno, porque le iba a quitar el argumento a cualquier subversión. Ya, dijo Velasco. Quiere decir que la solución no fue completa porque hubo una subversión después con argumentos justamente del campesinado. No se había resuelto el problema en el campo. Entonces, ¿cómo es que esta solución fue buena y tendrá que decir que es incompleta? ¿Qué hubiera sucedido si Sendero Luminoso hubiera encontrado al país sin reforma agraria? ¿Qué hizo Sendero Luminoso? Asesinó el campo. O no nos acordamos nosotros cómo mataba, cómo ajusticiaba. Recuerden ustedes que su teoría era del campo a la ciudad, pensando que iba a tener todo el apoyo
de los campesinos para venirse hacia Lima. ¿Qué tuvieron que hacer? Acortar distancias y venirse a los pueblos jóvenes que por miedo se habían venido a formar como cordón a Lima. Por eso es que llega la subversión a Tarata. Si no se hubiera hecho la reforma agraria, hubiera encontrado en todos los campesinos un apoyo natural y no hubiera necesitado, por temor, a tenerlo juntos. Los del MRTA desaparecieron del mapa porque se arrepintieron. Los de Sendero no se arrepintieron, se salieron. ¿En qué han quedado? Es lo que vemos. ¿Una banda criminal al servicio del narcotráfico o una banda criminal en el narcotráfico? Entonces, si hubiera sido una organización con una ideología tan fuerte, apoyada por un campesinado que no tenía en ese momento posesión de las tierras, la situación hubiera sido mucho más grave. Pero de la segunda América, quiero decir, yo felizmente no fui. Porque cuando yo era cadete y me tocaba ir, entró el presidente Velasco. Y como Estados Unidos rompió relaciones, no fui. Pero fui como mayor, ese entré de la escuela militar con mi cadete. Curso de supervivencia en la selva. Ellos nos tenían miedo a nosotros porque decían que los soviéticos nos habían lavado el cerebro. Ellos nos tenían miedo a nosotros. Y acá dicen que, o sea, que los cadetes peruanos iban a Estados Unidos, la capital de la democracia, y nos lavaban el cerebro para venir a matar a todos los peruanos. Están en una página web. ¿Y saben qué? Cuando todos ellos, o todos los que hemos estado en esta época de la subversión, pedimos una visa para Canadá, no nos la dan. Todo el personal militar y policial que ha participado en la zona de emergencia no tiene acceso a una visa a Canadá. Entren ustedes en la página web, Relaciones Oficiales que han seguido el curso de la Escuela de las Américas. ¿Saben qué? Es para reírse, pero es trágico. Porque si tú has estado en la zona y estás en la lista, de que te agarren fiscal y te meten no 10 sino 20 años. Bueno, aquí hay preguntas que las dejaremos, pero se las digo, ¿no? Aquí hay una que habla sobre, a ver, bueno, sobre la diversidad del Perú, de alguna manera guiada, pero es una, por ejemplo, si el plan Cóndor con Argentina, Chile, fue un acto de defensa nacional. Cóndor, otra cosa que está por el camino, ¿no? Fíjese, la intervención en las universidades. Yo quiero decisión política. Y bueno, no. El que sea, o el presidente. Eso es lo que digo ofrecer. Ahora, si hay un presidente que está preso por autoridad inmediata, faltan otros, ¿eh? En todo caso, la valoración de eso, Bueno, otra cosa me decía. Bueno, sobre la diversidad cultural. Fíjese, un factor importante, en particular en el ejército, que todos los miembros del ejército son de todo el Perú. Todos los oficiales del ejército son de todos los departamentos del Perú. O hay quien cree que los del ejército son hay uno que cree que como somos verdes, somos marcianos que hemos venido al cielo. Son de todos los sitios del Perú. Esa es una ventaja. Porque cuando te nombran a tu mismo departamento, conoces a tu gente. O sea, no es que es una fuerza élite de blanquitos que han venido de Marte y que vienen acá mirando a todos como extraños. Un secreto para derrotar al MRTA en el departamento de San Martín, lo que logramos fue lo siguiente: formar un centro de reclutamiento por los jóvenes de ahí. Porque los soldados que iban eran de Loreto. Entonces también eran extraños. ¿Y el MRTA qué cosa era? El MRTA era de la misma localidad. Los jóvenes que iban a la universidad y no eran del MRTA eran unos quedados. El que tenía facilidad de palabra, mando político. El que era fuertecito, mando militar. El ordenadito, mando logístico. Todos. Y todos sabían quiénes eran. Cuando hicimos el llamamiento con los jóvenes de ahí, San Martín, Bellavista, Tarapoto, Tocache, le quitamos el peso al agua, porque ya la familia decía, ay, ya está mi hijo. Pues se empezaron a arrepentir. Error estratégico. Pero el ingreso a la universidad, ¿quién ordenó? El político. Cuando el político nos dijo a nosotros, prohibido atacar territorio ecuatoriano.
Coambos y Coto Mirador. Y ahí teníamos los lanzadores múltiples que nos tiraban a nosotros y nosotros no podíamos hacer nada. Y cuando yo pedía la Fuerza Aérea que bombardee, voy a consultar. Hasta ahora siguen consultando. Bueno, yo la última. ¿Cuál es la estrategia adecuada frente a la contingencia de desacuerdos en los fronteras sur? ¿No? Pero esto está ligado a lo otro, ¿no? ¿Qué significa esto de la servicio militar obligatorio ahora? Y la pregunta que se hace acá dice, ¿van a registrar a menores de edad también? ¿Y qué se diferenciaría entre cero? ¿No? ¿Cuál es la estrategia? También es que ahora frente a ese conflicto la juventud no quiera meterse en el ejército porque de repente son carne de cañón. ¿Cómo ve la estrategia actualmente frente a esa contingencia